Hola, hoy vamos a ver la introducción a ingeniería del software. Bueno, vamos a empezar por el dominio del problema. Me gustaría estar en vivo como para hacerles esta pregunta, pero la idea es que ustedes, los alumnos, puedan o traten de contestar cuánto tiempo tardarían en desarrollar un programa con 10.000 líneas de código. En general, lo típico es que contesten entre 2 y 4 meses. En general, la productividad, eh, es decir, cuánto uno genera por mes, se mide en esa expresión que está en la pantalla, que es CALOX, que significa 1000 líneas de código hechas por una persona por un mes. Entonces, si estamos pensando que vamos a hacer 10.000 líneas de código entre 2 y 4 meses, estamos diciendo que lograríamos escribir 2.5 a 5.000 líneas de código por una persona por mes. Bueno, cuando uno le pregunta a las organizaciones, a las empresas, cuántas líneas de código son escritas por mes, nos encontramos con que el número es muchísimo menor, es entre 100 y 1000 líneas de código por persona mes. Entonces, bueno, ¿de dónde radica esta discrepancia que tenemos entre el software que nosotros tenemos en nuestra cabeza y lo que se hace en una gran organización? Y ahí parte del dominio del problema de la ingeniería del software es la respuesta a esa pregunta. La definición de ingeniería del software, del software, según la IEEE, dada en 1990, decía: el software es la colección de programas, procedimientos y la documentación y datos asociados que determinan la operación de un sistema de computación. Fíjense que acá hay como palabras que involucran más cosas que simplemente el código. Habla de programas, habla de procedimientos y habla de documentación. Y también habla de datos, es decir, es como que empieza a introducirnos en un mundo nuevo donde un software no es solo código. Y esa idea me gustaría que la metan mucho en la cabeza. ¿Qué es lo que en general cuando hacemos esta pregunta al público no, nos damos cuenta? Que la persona que siempre ha hecho programitas más bien chicos considera que en general el desarrollador va a ser el usuario. Eso que hace que la comunicación usuario-desarrollador es casi inmediata, entonces uno sabe lo que quiere, uno sabe lo que va a programar y si existe alguna duda o alguna decisión a tomar, se toma inmediatamente y fácilmente. El concepto de error o bug, eh, bueno, acá dice es tolerable, eh, relativamente, no es que sea tolerable, sino que eh, a medida que los bugs van apareciendo, los vamos corrigiendo, no existe un control sistemático y exhaustivo de los bugs. La interfaz con el usuario no es siempre importante y yo acá eh, piensen para atrás y traten de decirme cuánto esfuerzo, o traten de pensarlo ustedes, dado que no me lo van a poder decir ahora, cuánto esfuerzo les tomó a ustedes pensar cada una de las interfaces usuarios de los proyectos que entregaron en las materias hasta tercer año. Y ahí se van a dar cuenta qué tanta le dieron corte a eso. Y el otro es la documentación. ¿Cuánta documentación tuvieron los proyectos de las otras materias? Eh, Eso también es bastante importante. ¿Qué pasa? Que en la industria, en general los usuarios son otros. Esto de que los usuarios sean otros y no sea el mismo desarrollador o que no sea la persona a veces con la cual estamos en comunicación constante, hace a una lentitud
notoria, más aún hace a preconceptos distintos y la comunicación pasa a ser muy importante. Los errores no son tolerables y acá es la primera vez que lo voy a mencionar y de ahora en más me van a escuchar decirlo durante toda la materia, aparece el tema plata. Un error es pérdida de plata, directamente, es directamente proporcional. Cada vez que tenemos un error, vamos a perder mucha plata. Por ende, un error es totalmente intolerable, porque la idea es que eh, que el software se venda, se use, eh, ni hablar cuando más adelante yo hable que hay un tema aún peor que la plata y que es la vida. Cuando estamos hablando que un error puede provocar muertes, pasa a ser inconmensurable. La interfaz con el usuario es muy importante y de vuelta acá volvemos a la plata. La interfaz con el usuario puede hacer que algo sea más vendible que otra cosa. Entonces, pasa a ser extremadamente importante. Se requiere documentación, tanto para el usuario como para la organización y el proyecto. Y acá también tenemos otro tema nuevo, y que es el pensar que la organización necesita, ya después en clases posteriores vamos a hablar mucho de la documentación, para qué sirve, por qué es tan importante, pero la organización necesita documentación de todo lo que se hace, es muy, muy importante. Eh, de vuelta, cuando volvemos al concepto de pequeño software, en general se lo considera que no tiene usos críticos. Eh, Esto no siempre es así. La confiabilidad y la robustez, las definiciones de estas dos cosas las vamos a nombrar después, pero podemos rápidamente pensar en qué tan bien anda algo. Yo acá siempre cuento una anécdota de cuando hace muchos, muchos años yo cursaba la materia y fui a rendir con Penasi la materia de criptografía. Y cuando fui a llevar mi proyecto, Penasi agarró el teclado y empezó a golpear brutalmente todas las teclas hasta que los buffers se coparon y se bloqueó todo. Eso no era robusto enough. Fue la primera vez que yo tuve contacto con alguien que me dijera, ojo, ¿qué estás haciendo? No tenía nada que ver con mi proyecto, pero sí tenía razón. Él tenía razón. Mi proyecto no era robusto. Se clavó toda la máquina, ¿no? No solo mi proyecto. Pero, pero fue la primera vez que alguien me faceó con la, wow, esta es la realidad. La realidad es que cuando alguien esté trabajando, tal vez en el software que yo le di, puede venir su hijo y toquetear la máquina. Y por ende puede bloquearle lo que estaba haciendo y tener muchos problemas. O puede haber un corte de luz. Bueno, hay miles de ejemplos que después vamos a nombrar. En general no existe inversión eh, o algo que perder. Eso también, para nada de acuerdo. Eh, y a eso también yo en general nombro el hecho que, bueno, el típico alumno de esta carrera de este año tiene entre 20 y 22 años. Eso quiere decir que su concepto de lo que es el tiempo a veces es especial. Cuando uno dice, bueno, eh, traté de hacer un proyecto, este proyecto me llevó 4 días, tal vez a los 20 años 4 días de inversión de tiempo para hacer algo pueda parecerles no tanto. Sin embargo, a los 40 años o a los 50 o a los 30, el perder 4 días haciendo algo y que eso después no sea bueno, no sea vendible, no sea... Hemos perdido mucho tiempo. Entonces, el concepto de inversión, y no siempre es plata, muchas veces es tiempo en lo que es software, eh, es relativo para un alumno a para alguien que está trabajando o para una empresa. Entonces, hay que considerarlo. La portabilidad es algo que también
los alumnos no tienden a pensar en, que es la portabilidad, la posibilidad de que el mismo software ande en más de un lugar. Mil veces nos ha pasado, y me gustaría que no suceda más, que un alumno programó algo, viene con su computadora, se le acaba la batería, no tiene para cargarla y le pide eh, presentar lo mismo que había hecho, que supuestamente está en la nube, a otro compañero en otro tipo de computadora, deja de andar. No, no, pero le juro, profe, que en mi máquina andaba. Eso es portabilidad. Ese programa no anda, no es portable. ¿Está claro? En la industria, eh, soportar funcionalidad pasa a ser, o guardar correctamente la información pasa a ser sumamente importante. La confiabilidad y la robustez son fundamentales. Existe siempre una fuerte inversión, sea inversión de tiempo, sea inversión de plata, sea inversión de recursos, lo que sea. La portabilidad es crítica, es clave. La portabilidad nos lleva a que más gente use nuestro software. Fundamental. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar de ahora en más software? ¿Qué es lo que se llama software a nivel industrial? Bueno, la diferencia clave entre el software pensado por un alumno y el de nivel industrial radica en la calidad. En general, esta incluye muchos puntos de los cuales vamos a tratar de hablar y de los cuales ustedes tienen que tenerlos bien en claro. Entonces, hay que saber que cuando uno quiere una alta calidad, en general también viene de la mano de hacer mucho testing. Estos números, 30 y 50% del esfuerzo total de un proyecto, decir que es gastado en testing, se refieren no solo a testing, sino también al control de la calidad. Después vamos a hablar de la definición de testing y de lo que es el control de la calidad. Una manera de tratar de hacer las cosas bien es requerir la descomposición en etapas y que es algo que vamos a hablar mucho y plantear en esta materia, con el objetivo de poder encontrar estos bugs. Y acá me paro un segundo porque me gustaría destacar un detalle. Cuando hablamos de bugs, hablamos de errores. Eh, Hay muchas maneras de nombrar a un error. En el español es una hermosa lengua que nos permite una diversidad y una sinonimia muy, muy importante, pero es importante distinguir cosas. Hay un capítulo entero donde vamos a hablar de testing y ahí vamos a hablar exactamente de las definiciones de las palabras, pero yo voy a decir bug, yo voy a decir fault, yo voy a decir defecto, eh, todo como sinónimo, error, todos como sinónimos. Cualquier cosa me pueden preguntar ya por privado y les doy los detalles, pero los vamos a ver más adelante. Para la misma funcionalidad, el hecho de incrementar el tamaño y los requerimientos pueden implicar mucho más trabajo. Entonces vamos a querer que haya una buena interfaz, vamos a necesitar de backups, vamos a querer tener una tolerancia a fallas y ahí, de vuelta, fíjense que vamos a querer que si se nos corta la luz, las cosas sigan andando. Muchas veces vamos a tener que estar obligados a seguir ciertos estándares, etcétera, etcétera. Y bueno, si vemos esta diferencia entre lo que consideramos que el estudiante a priori cree que va a tardar en hacer un software de cierto tamaño y lo que pasa en la industria, vemos que es tan grande. eh, y ahí es donde radica toda la ingeniería del software. Es decir, es uno de los motus por los cuales aparece el concepto de ingeniería del software. Por ende, de ahora en más, cuando durante toda la materia nosotros hablemos de software, ya no nos vamos a estar hablando o refiriéndonos a un software pequeñito, un software
como para ir rendir una materia y de ahí irnos a nuestra casa. No, estamos hablando de un software que se va a hacer, supuestamente usar, vender, usar por muchas personas o tal vez reusar y muchas implicancias más. Por ende, es muy importante que entendamos que el software es caro, donde de vuelta, caro puede significar caro en plata, caro en esfuerzo, caro en muchísimas ideitas. Lo más caro al generar software suele ser la mano de obra. Los costos involucrados, acá pongo yo unos números, son relativos, no vengan a hacerme críticas particulares, quiero como para que tengan una ideita rápida, pero podemos decir que una compañía, una persona trabajando full time le puede estar saliendo hoy en día unos 80.000 pesos. Esto implicaría que el costo por línea de código puede llegar a ser unos 150 pesos. Acuérdense que cuando uno le dice que a una compañía algo le sale un precio, esto quiere decir de que está el salario, los gastos, existen cosas extras, la jubilación, bla, bla, bla. Es decir, no es que el desarrollador gana eso en su bolsillo. Y hay desarrolladores que ganan mucho más que eso en su bolsillo. Un freelancer actual, muchos freelancers están ganando alrededor de 3.000, 4.000 dólares, ¿no? Pero bueno, eso depende de la capacidad, etc. Pero no importa, yo ¿por qué pongo estos números? Pongo estos números porque me gustaría ir a la idea de analizar cuánto sale el hardware. Un buen hardware, tal vez podemos estar hablando de un buen hardware de unos 80K a 250K. Pero el punto es que entre el hardware y el software que se creó en ese hardware, lo más normal es que lo más caro sea las horas hombre. ¿Qué estamos diciendo? Que lo caro son sus cerebros. Entonces, necesitamos hacer que sus cerebros tengan preconceptos muy buenos y entiendan cómo hacer un software muy bueno de tal manera de que se venda bien y que siempre ande bien sin problemas. Bueno, este grafiquito muestra la diferencia de los preconceptos que teníamos hace muchos, muchos años, donde el hardware era extremadamente caro y que luego el hardware pasó a ser bastante más barato y por ende el software pasó a ser la mano de obra, nuestros cerebros pasaron a ser lo caro. Eh, la verdad es que aunque el hardware se ha abaratado mucho, hay un detallito y que es que hoy en día queremos tener sistemas computacionales en todo, desde el auto hasta la cocina, hasta cosas que nos permitan prender las luces automáticamente en nuestra casa. Entonces, cuando pensamos un poquito en eso, ya estamos hablando de hardware muy chiquitito y a veces sí necesitamos ser muy cuidadosos con los recursos que vamos a tener y eso también habría que tenerlo en mente. Entonces, el dominio del problema que tenemos es pensar cómo hacer algo bien hecho. La verdad es que hasta ahora, en general, el software se lo considera en general que está demorado y que es poco confiable. Y la ingeniería del software apareció tratando, aunque hace muchos años que apareció, y tiene muy poco progreso al respecto, tratando de mejorar esos problemitas que teníamos. Se considera que el 35 es altísimo. De los proyectos de software están en lo que se llama en inglés runaway, desbocados. Quiere decir que fueron entregados tardíamente o entregados con muchos errores, con problemas. Corto acá un poquitito
y voy para atrás y les comento. Uso algunas palabritas en inglés, hablo un poquito en inglés, pero más aún todos tienen que saber inglés. Eso es una constante. Si hasta ahora llegaron a esta parte de la carrera sin saber inglés, yo les pido por favor 20, 30 minutos de todos los días de su vida, pónganse a estudiar inglés. Yo sé que no puede para algunos no ser fácil, los lenguajes me refería. Yo soy disléxica, a mí me costó horrores aprender inglés. No considero que sepa correctamente inglés, por supuesto me defiendo, por supuesto puedo leer un libro en inglés. Sin embargo, lo que voy es que por favor les pido a ustedes que entiendan que en esta área, en el área del software, necesitamos saber inglés. Necesitamos no ser expertos, pero necesitamos poder hablar en inglés. Hay muchísimas empresas donde los mails internos, y estoy hablando de empresas no solo en Argentina, sino en Córdoba, donde los mails internos son en inglés, porque suelen ser empresas que tienen partes afuera, por ende puede suceder de que una conversación luego se tenga que mandar a otro partner o a alguien afuera y necesita ser entendible. Por eso, por eso el libro está en inglés y por eso mucho del material que vamos a ver en esta materia está en inglés. Por supuesto, uno puede pedir ayuda, etcétera, pero bueno, nada. Y cuando yo, eh, dado que yo no soy una asidua habladora de inglés, hablante en inglés, no sé cómo se dice, si alguna vez yo digo algo que no se entienda correctamente, por favor pregúntenmelo, no tengo problema. Entonces, volviendo, recapitulando, estábamos hablando que uno de los problemas también de las razones por las que aparece la ingeniería del software es que el software suele estar desbocado, por así decirlo, eh, o que suele tener demasiadas fallas para ser aceptado y por ende aparecen casos como esto. Este es un ejemplo terrible. El ATRAC 25 era una máquina de rayos X. Eh, Hay muchos detalles de este. Esto fue un error de software, lo cual uno podría entender que cada tanto se hacen errores de software. Sin embargo, a mí lo que me parece realmente terrible de esto es el hecho de que cuando se avisó, la gente que la estaba usando dijo a la empresa que la hizo, me parece que tiene un error por ciertas circunstancias que habían pasado. Ellos lo primero que hicieron fue negar que hubiera ningún error. Eh, Al final de la clase yo doy algunos tips donde leer ciertas historias, están muy buenas. En este caso, por ejemplo, hay una persona que cuando le estaban irradiando salió corriendo diciendo del dolor que tenía. Eh, eh, bueno, después sí, la empresa tuvo que reconocer su error. El error tuvo uno de los peores finales, es decir, no fue tanto, sí, debe haber perdido muchísima plata, pero es peor aún, hubieron de los 6 casos iniciales que se reportaron, porque pueden haber habido muchos más, eh, al muy poco tiempo 3 de esas personas murieron por irradiación. Entonces, eh, a mí me gustaría que de ahora ustedes piensen que el software que crean, sea cualquier tipo de software, puede llegar a ser usado, o partecita del software que ustedes crearon, puede llegar a ser usado en una empresa y en una fábrica, en una cosa súper grande y que puede llegar a tener problemas. Entonces hay que ser cuidadosos, hay que ser extremadamente cuidadosos. Estos son algunos de los ejemplos, pueden leer, hay algunos que son interesantes, algunos que son viejos, hay miles más. Es importante entender que las fallas del software, a diferencia de una falla mecánica, suele existir no por el hecho del uso, suele suceder porque estaba ahí. Al respecto hay una frase más adelante bastante interesante. Eh,
pero en general no son consecuencia de uso o deterioro de las partes, sino que en general, si hay una falla, esa falla estuvo desde el principio. Entonces, entender eso, que la falla que causa el problema existe desde el comienzo, nos hace volver atrás y pensar que tenemos que, cuando estemos en el comienzo, chequear de que no haya ninguna falla y el chequeo será exhaustivo. También tenemos que entender que el software hay que mantenerlo y al respecto es interesante entender que mucho software es gratis a la entrega y que la simple ganancia es a través del mantenimiento. Entonces, ¿qué, ¿qué nos lleva a saber que un software va a tener que ser mantenible? Eh, Nos lleva a tratar de hacerlo mejor. ¿Por qué tenemos que mantener el software? También sería una gran pregunta a hacer. Y bueno, existen dos grandes casos, que es el mantenimiento correctivo y el mantenimiento adaptativo. El correctivo se refiere a que encontramos pequeñas cosas que queremos, no, que estaban mal y que las queremos arreglar. Y el mantenimiento adaptativo sucede a partir de que un usuario dice, no sabes que me gustaría más hacer esto otro, o que mi software me permite hacer, entonces uno lo adapta, lo mejora, lo agranda, lo achica, etc. Entonces, eh, está bueno saber que tenemos estos dos tipos de mantenimiento. Y como les dije, el mantenimiento puede costar mucha plata, puede ser realmente oneroso. El hecho de mantener un software en general implica el hecho de entenderlo. Y cuando nosotros pensamos, ay, yo hago un software, y después me dicen, vení, cambiale tal cosa, me meto y lo cambio, ya está. Si uno piensa que es un software chiquitito y que uno lo hizo totalmente. Ahora, cuando pensamos que hay mucho movimiento dentro de una empresa y que lo más probable sea que la persona que hizo ese software no sea el que la mantenga, ahí nos damos cuenta que el software debe ser entendible, comprendible y eso lo hace realmente complicado. Ya vamos a hablar de ese tema mucho en adelante. Esto es una definición de ingeniería del software que dice la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software. Y acá hay un montón de palabras interesantes. Sistemático, que se refiere a que la ingeniería del software debería darnos un sistema para poder crear un software de alta calidad. Disciplinado, que nos da también una disciplina de qué es lo que deberíamos hacer. Cuantificable, cuantificable siempre está asociado a números. Entonces, ¿por qué quiero números? Yo después suelo usar la palabra echar culpas. Cuando yo encuentro, tengo un número de errores, puedo echar culpas, puedo decir esto no es aceptable. Cuando tengo un número puedo eh, sí, hacer cambios. Se definen muy bien las cosas cuando son cuantificables. Y ahí ya aparece de qué, del desarrollo, es decir, de la manera en que algo se ejecuta, de la operación con que lo hacemos y del mantenimiento del software. Entonces, fíjense que estamos hablando de un montón de cosas y estamos hablando muy poquito del código, porque, bueno, el código obviamente que está involucrado en todas estas cosas, pero la ingeniería del software habla de todo lo que rodea también al código, no solo del código, y esa es la gran diferencia. Que sea el enfoque sistemático nos implicaría que existe una metodología y práctica para solucionar un problema. Entonces vamos a ver nosotros en esta materia metodologías y prácticas que nos van a permitir, porque ¿cuál es la idea? Poder repetir el proceso. Eh, Uno de los grandes desafíos es que muchas veces lo que el usuario quiere está muy claro en su mente, pero es muy difícil verbalizarlo o expresarlo y por ende hacer que sea entendible.
el problema de producir software para satisfacer las necesidades del cliente usuario es uno de los enfoques que nos guía a nosotros dentro de la ingeniería del software. Y es un problema bastante generalizado. Hay otros factores importantes que tienen gran impacto, que es la escala, la calidad, la productividad, la consistencia de los cambios, y vamos a hablar de cada uno de ellos en particular. La escala. Bueno, la escala es qué tan escalable es la solución que nosotros estamos usando y qué es lo que queremos, que las soluciones que con lo cual resolvamos un problema sean escalables. Y hay un ejemplo que dice contar alumnos en un aula versus a un censo nacional y bueno, ahí podemos entender que las dimensiones de esto. No es que los métodos que usamos hasta ahora no sean escalables, pero es más para el otro lado, que el ingeniero del software debería usar solo métodos que sean escalables. Hay dos dimensiones en general, que se habla de dos dimensiones que son el método de la ingeniería y la administración del proyecto, y la realidad es que cuando hacemos un proyectito chiquitito, estas dos cosas, estas dos dimensiones, los métodos de la administración, pueden llegar a ser ad hoc, no hay ningún problema. Pero cuando las cosas son muy grandes, con empresas, no sé, por ejemplo, con 500 personas trabajando, ya no pueden ser ad hoc e informales, sino que tiene que haber una formalización. Entonces, como nosotros estamos hablando de proyectos grandes, importantes, vamos a tratar de que todo de lo que estamos hablando tenga una formalidad. Bueno, para que tengan en sus cabezas algunos números, si pensamos en la escala, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es para nosotros un proyecto grande? ¿Qué es para nosotros un proyecto chico? Y bueno, chico o pequeño se le llama cuando es menor a 10.000 líneas de código y grande más de 1.000.000 de líneas de código. Por supuesto que es una línea de código depende del lenguaje y por ende esto es relativo y yo lo entiendo perfectamente que ustedes van a decir, es como raro, pero bueno, a veces también sucede que a veces una cosa súper pequeña de menos de 10.000 líneas de código va a ser usado en una máquina para dar rayos y por ende vamos a tratar y hacer que la ingeniería del software la que trata de plantear soluciones para que esas pocas líneas de código sean perfectas. La productividad. La ingeniería está motivada por el costo y el cronograma y esto es una realidad. A veces la gente no dimensiona que en la ingeniería del software la plata tiene que ver y el tiempo tiene que ver. Y tanto una solución que demora mucho tiempo para su entrega o un software que es de baja calidad son cosas que pasan a ser inaceptables. Entonces, el costo del software es principalmente el costo de la mano de obra. Nosotros en general vamos a hablar del costo de la mano de obra, no nos vamos a meter con el hardware. Y con respecto al cronograma, bueno, la idea es pensar en el time to market, es decir, desde el momento que se decidió hacer un proyecto hasta el momento en que ese proyecto fue al mercado. La productividad se mide en CALOC sobre PM, eso quiere decir 1.000 líneas de código por persona mes. Esa es la productividad que vamos a hablar. Y cuanto más alta, bueno, menor es el costo, menor es el tiempo. Por supuesto que depende de cuántas personas tengamos trabajando en un sistema, porque ya van a ver, pero cuando nosotros analicemos vamos a decir, bueno, tal sistema nos va a llevar tantos recursos y esos recursos van a ser medidos en esto, en términos de productividad.
La idea de la ingeniería del software es de alguna manera que nos ayude a tener mejor o más alta productividad. El segundo gran tema es la calidad. Eh, bueno, la calidad es obviamente uno de los motivos más importantes de la ingeniería del software. Es un objetivo fundamental y la verdad es que es extremadamente difícil de medir y, y bueno, hay muchas definiciones de lo que es la calidad del software, así que vamos a hablar de algunas de ellas. Y acá hago otro paréntesis y les digo que lo que, como la ingeniería de software va cambiando, es amplia, pero sus bases no han cambiado por muchos años. Nosotros estamos usando un libro que puede parecer viejo. La verdad es que yo vengo leyendo ya en mi época como 4 o 5 libros diferentes, los cuales les quito cosas y las voy tratando de agregar dentro de la materia. Sin embargo, no, no he encontrado un mejor libro en su totalidad que El Jalote, aún con sus defectos. No estoy diciendo que es perfecto, pero tiene bases bastante claras y me gusta. Por ende, eh, yo parto del Jalote, les tomo el Jalote, en general, a menos que yo diga explícitamente que hay algo que está errado, las cosas que están mal, no tomo las del Jalote. Pero a veces, ya se van a dar cuenta a lo largo de toda la materia, damos como también insights que vienen de otros libros. No significa que necesito que se lo sepan de memoria estos insights, pero está bueno conocerlos. Entonces, este slide o estas slides que voy a hablar ahora se refieren a la calidad según la ISO, el estándar ISO, que es el presentado por el Jalote. Y es cuando yo les pregunte en un parcial, bueno, ¿qué es calidad? Ustedes tienen que contestar esto, lo cual no significa que este sea la única idea de calidad, y por eso he agregado otras slides donde hablo de otros tipos de calidades que me parece sumamente interesante conocerlas. Eh, pero en general lo que deberían contestar cuando yo pregunto sobre calidad es sobre funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Y vamos a ver cada una de ellas de a poquito. Entonces, la calidad, según el estándar ISO, tiene estos puntos donde funcionalidad es la capacidad de proveer funciones que cumplen las necesidades establecidas e implicadas. Y acá un detalle muy importante, establecidas e implicadas por quién y dónde. Y bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero a priori en sus mentes ustedes pueden poner bien claramente que son las necesidades establecidas e implicadas por los requerimientos. Los requerimientos después vamos a hablar, pero es un documento donde se pone claramente qué es lo que se supone que el software va a hacer. Y si en los requerimientos no hay una funcionalidad, por ende, yo cuando a mí me digan, tiene mala calidad porque no me hiciste esta funcionalidad, bueno, yo me remito a los requerimientos y si en los requerimientos no se puso explícitamente de que esa funcionalidad era necesaria, no me la pueden exigir. Y para ese lado va. Confiabilidad. Capacidad de realizar las funciones requeridas bajo las condiciones establecidas durante un tiempo específico. Acá no solo estamos diciendo de que tengo que poder hacer las funciones que me venían pidiendo, sino que bajo las condiciones y bajo los tiempos que se requiere. Y el ejemplo típico acá es, bueno, si yo te estoy pidiendo que me des café y te digo, te pido que me lo des, pido un café a la máquina donde tengo el software manejando y el software decide darme el café dentro de 24 horas, muy probablemente, aunque la funcionalidad sí está, muy probablemente yo no voy a querer el café dentro de 24 horas, lo voy a querer dentro de un rango. Entonces, en general, esto también implica que los requerimientos deberían especificar claramente bounds,
acotaciones de los tiempos que son considerados correctos para tal y cual funcionalidad. Entonces, de eso cuando vamos a la parte de requerimientos vamos a hablar un poquito más. Pero bueno, entonces confiabilidad no solo nos pide que la función se realice como quiero, sino que esté bajo las condiciones establecidas y también bajo los tiempos. Usabilidad, capacidad de ser comprendido, aprendido y usado. Y, y acá, bueno, hay miles de ejemplos con respecto a usabilidad. Uno de los ejemplos más típicos es cuando Apple empezó a promocionar sus dispositivos, los cuales en general eran considerados muy fácilmente usables y fíjense que eso les permitió vender, básicamente, aun cuando sus precios eran tal vez superiores a otros. También en usabilidad, también pueden pensar en juegos. Juegos, cuando uno habla de un juego, si el juego no es fácilmente entendible, lo más probable es que no tenga muchos adeptos. Eficiencia, capacidad de proveer desempeño apropiado relativo a la cantidad de recursos usados. Entonces, lo importante acá es proveer esas funciones usando correctamente los recursos. Y yo podría cambiar la definición diciendo optimizando los recursos. De eso habla la eficiencia. Y es sumamente importante que no pierda, que no derroche recursos. Mantenibilidad, yo en particular considero que es un punto importantísimo de la calidad, que es la capacidad de ser modificado con el propósito de corregir, mejorar y adaptar. Y acá yo vuelvo para atrás y les digo, ¿qué significa que sea modificado? Sea entendible. Por ende, un código puede ser entendible porque es fácilmente al leer el código yo lo entiendo o porque su explicación dentro de todos los sistemas que tenemos para explicar un código sean entendibles. Es un punto muy muy importante. Portabilidad, capacidad de ser adaptado a distintos entornos sin aplicar otras acciones que las provistas en este propósito. Y yo acá tal vez no me gusta tanto lo que dice ser adaptado. En general se lo considera que un software es portable cuando el mismo software lo pongo en otro lado y anda. Este es uno de los detalles que yo he visto en la práctica con los alumnos en proyectos muy chiquititos que no sucede, que les es difícil de lograr.